¿Te imaginas una guerra que dure menos que un episodio de Los Simpson? Una guerra que empieza, haces palomitas, y cuando vuelves ya terminó. Pues agárrate, porque hoy te voy a contar la historia real de la guerra más corta de la humanidad. La Guerra Anglo-Zanzibarí de 1896, oficialmente registrada con unos gloriosos 38 minutos. Sí, 38. Ni una reunión de vecinos dura tan poco. Estamos a finales del siglo XIX, cuando Europa estaba jugando al Risk pero con países de verdad. En medio del Océano Índico, como quien no quiere la cosa, aparece Zanzíbar, un archipiélago pequeño pero con más importancia que el wifi hoy en día. Porque sí, Zanzíbar no era solo playas bonitas y palmeras, era el sitio. El lugar donde todo pasaba. Zanzíbar era como ese bar al que va todo el mundo. Árabes, africanos, indios, europeos, un remix cultural impresionante. Y no solo se mezclaban culturas, también negocios. Allí se comerciaba de todo, especias, sobre todo clavo, oro, marfil y esclavos. Desde 1698, Zanzíbar estaba bajo el control de los sultanes de Omán. Todo tranquilo, hasta que en 1858 dijeron, ¿sabes qué? Independencia. Y ¡zas!, nace el sultanato de Zanzíbar. Pero claro, independizarse no significa que te dejen en paz. Menos aún si estás estratégicamente colocado entre África, India y Europa, como un Airbnb perfecto para imperios. La economía de la isla funcionaba gracias a grandes plantaciones. ¿Y quién trabajaba ahí? Pues esclavos. Muchos esclavos. Esto hizo que Zanzíbar se convirtiera en el epicentro de un dilema incómodo. Mientras el dinero entraba a raudales, los británicos empezaban a ponerse muy intensos con eso de la abolición. Porque Reino Unido llevaba desde 1804 diciendo que el comercio de esclavos estaba fatal, muy mal, 0 estrellas. El problema es que los dirigentes árabes de Zanzíbar pensaban justo lo contrario, porque de ahí salía su fortuna. Así que ya te imaginarás el ambiente, tensión, miradas incómodas y diplomacia con cara de esto no va a acabar bien. Aquí entra en escena uno de los mayores despropósitos históricos, la carrera por África. Básicamente, las potencias europeas dijeron, ¿y si nos repartimos África como una pizza? Spoiler, lo hicieron. En África Oriental, los protagonistas del drama eran Alemania y el Imperio Británico. Ambos querían controlar rutas comerciales, puertos, influencia, y Zanzíbar era la joya del tablero. En 1890 ocurre algo clave, el Tratado de Heligoland-Zanzíbar. ¿Qué pasó? Alemania dijo: mira, yo me quedo con una islita en el Mar del Norte llamada Heligoland. Y el Imperio Británico respondió: perfecto, dame Zanzíbar. Y así, como se intercambiaran cromos, Alemania renunció a Zanzíbar y los británicos quedaron como los jefes del lugar. Oficialmente Zanzíbar seguía siendo un sultanato, pero en la práctica era un protectorado británico de facto. O sea, mandaban los de Londres, aunque con acento elegante y sonrisa diplomática. Aquí viene una de las cláusulas más descaradas de la historia colonial. En 1890, el sultán Ali bin Said firmó un acuerdo donde se decía que ningún sultán podía subir al trono sin el visto bueno del cónsul británico. Traducción: tú puedes ser sultán, si a nosotros nos parece bien. Un veto elegante pero letal. Así, el Reino Unido se aseguró de que solo gobernaran sultanes obedientes, simpáticos y muy alineados con los intereses británicos. Abolición, presión y mucho enfado. Ahora volvemos al tema espinoso, la esclavitud. Los británicos presionaron sin descanso para abolir el comercio de esclavos. Y no era una sugerencia amable, era más bien: o firmas esto, o tenemos problemas. Vamos a aclarar algo desde el principio, porque aquí hay mucha hipocresía bien vestida. La abolición de la esclavitud en Zanzíbar no fue solo un acto humanitario. Fue moral, sí. Fue ideológica, también. Pero sobre todo fue política, económica y estratégica. Porque en el siglo XIX, cuando una potencia europea decía: venimos a liberar esclavos, normalmente quería decir: venimos a quedarnos. Y Zanzíbar estaba justo en el sitio perfecto para eso. Para Gran Bretaña, la abolición era una jugada maestra con muchas ventajas. Primero, legitimación imperial. Los británicos se vendían a sí mismos como los campeones mundiales de la moral. Abolir la esclavitud en África Oriental encajaba perfectamente en su relato de misión civilizadora. No era solo conquistar territorios. Era salvar almas. Y si además controlabas puertos, rutas y economías, pues mejor todavía. Segundo,
Control estratégico. Zanzíbar no era cualquier isla. Era una joya en el Océano Índico. Puerto clave, base naval ideal y centro del comercio de clavo. Quien mandara ahí, mandaba en la zona. Y tercero, Alemania. Porque claro, esto también iba del típico yo más que tú. La abolición fue una herramienta perfecta para frenar la influencia alemana y asegurar que Zanzíbar quedara firmemente dentro de la órbita británica tras los acuerdos de 1890. Sultanes como Vargas bin Said y el propio Ali bin Said se vieron obligados a implementar leyes antiesclavistas, aunque a muchos no les hizo ninguna gracia. Las élites árabes estaban furiosas, su riqueza se desmoronaba y su poder se debilitaba. Así que Zanzíbar se convirtió en una olla a presión, tensiones internas, control extranjero, intereses económicos en juego y un imperio británico vigilando cada movimiento con una ceja levantada. Todo este cóctel, especias, tratados absurdos, vetos coloniales y abolición forzada, preparó el terreno para uno de los episodios más surrealistas de la historia moderna. Pero eso ya es otra historia. Porque cuando juntas orgullo, poder, imperios y prisas, algo siempre explota. Cuando un sultán murió, y todo se fue al demonio en tiempo récord. Imagínate que estás tranquilo, tomándote tu té, y de repente ¡pum! El sultán de Zanzíbar se muere. Pero no se muere viejito y en paz, no. Se muere repentinamente, el día 25 de agosto de 1896 a las 11:40 de la mañana, sin previo aviso. Y ahí empieza el desastre. Porque claro, cuando eres un sultán en una colonia llena de tensiones, tu muerte no es solo una muerte. Es como tirar una cerilla encendida a un bidón de gasolina y marcharte silbando. El sultán Ahmad bin Tubaini, que era básicamente el colega favorito de los británicos, educado, obediente y cero problemático, cae fulminado. Y todo el mundo dice: ¿no ha sido esto un poco raro? La versión oficial decía, muerte repentina. Pero nadie se lo tragó. Rápidamente empezó a circular el rumor estrella del momento. Envenenamiento. El sospechoso número 1. Su sobrino, Khalid bin Vargas. Un chaval de 29 años con mucha ambición, pocas ganas de obedecer. Y un historial interesante. Porque, atención, Khalid ya había intentado ser sultán antes, en 1893. Y en aquella ocasión los británicos le dijeron: "Not today". Pero ahora, con Ahmad muerto, Khalid pensó: "Esta es la mía. O ahora o nunca". Y decidió que el trono no iba a esperar. Autocoronarse, el hazlo tú mismo del siglo XIX. Aquí viene el problema gordo. Desde 1890, Zanzíbar era técnicamente independiente, pero en realidad funcionaba así. Puedes hacer lo que quieras, siempre que los británicos estén de acuerdo. Había un tratado muy claro que decía: ningún sultán podía subir al trono sin permiso británico. ¿Y qué hizo Khalid? Exacto. Pasó olímpicamente. En cuanto murió Ahmad, Khalid se proclamó sultán, se metió en el palacio y dijo algo muy parecido a: bueno, ya si eso hablamos luego. Los británicos no estaban ahí solo por turismo. Tenían intereses muy claros. Control político, control económico, abolir la esclavitud, pero a su manera. Ellos tenían a su candidato ideal. Ahmad bin Mohammed. Un tipo tranquilo, manejable, dispuesto a firmar lo que hiciera falta. Khalid, en cambio, representaba todo lo contrario. La vieja élite árabe, las plantaciones, la esclavitud. Y, para colmo, simpatías con Alemania. Diplomacia express, del funeral a la guerra. Y aquí es donde la historia se vuelve absurda. A las 2:30, el sultán Ahmad estaba siendo enterrado. No habían pasado ni 3 horas desde su muerte. Y Khalid ya había reunido 2.800 hombres armados frente al palacio. Todo muy normal. Muy relajado. Y así, una muerte sospechosa, una sucesión ilegal y una soberbia mal calculada. Convirtieron décadas de tensión colonial en una guerra abierta. No porque todo empezara ahí, sino porque todo estaba ya preparado para explotar. La muerte del sultán fue la última jugada de una partida de ajedrez larguísima. Y cuando Khalid intentó mover una pieza sin respetar las reglas impuestas por los árbitros británicos, ellos decidieron que la partida se ganaba volcando el tablero. Y así, en cuestión de horas, Zanzíbar pasó del luto a la guerra más corta y más absurda de la historia. Vamos a aclarar algo desde el principio. Esto no fue una guerra justa, ni equilibrada.
Ni siquiera una pelea. Fue básicamente el Imperio Británico entrando en la habitación, mirando alrededor y diciendo: bueno, esto se ha acabado. Porque en 1896, cuando hablamos del Reino Unido, no hablamos de un país más. Hablamos de la potencia imperial definitiva, el jefe final del siglo XIX. El típico jugador que ya ha desbloqueado todas las armas mientras los demás siguen con palos. Y cuando decidió intervenir en Zanzíbar, no vino a negociar, vino a enseñar quién mandaba. El Reino Unido apareció con una flota que básicamente gritaba: esto es diplomacia, pero con cañones. Al mando estaba el contraalmirante Harry Rawson, y lo que trajo no fue precisamente simbólico. 5 buques de guerra modernos, de acero, con nombre propio y muy malas intenciones. El buque insignia era el HMS St. George, acompañado de otros cruceros y cañoneros. Traducción al lenguaje moderno. Tanques flotantes aparcados frente al palacio. Y por si eso no bastaba, en tierra tenían más de 1000 hombres, entre marineros, marines y ascarís locales leales a los británicos. No improvisados. No campesinos armados. Soldados entrenados, curtidos, disciplinados. Por el otro lado, Khalid reunió unos 2800 hombres. Suena impresionante, hasta que miras quiénes eran. Solo unos 700 u 800 eran soldados reales. El resto, sirvientes, civiles, esclavos liberados a medias. Gente con más lealtad que entrenamiento. Valientes, sí. Preparados para enfrentarse a una flota industrial, no tanto. Y aquí viene el dato que hace que esta historia parezca una broma cruel. El combate duró 38 minutos. En ese ratito, los británicos dispararon 500 proyectiles de artillería, 4100 disparos de ametralladora, 1000 tiros de fusil. ¿Bajas británicas? Un marinero herido. 1. ¿Bajas del otro bando? Alrededor de 500 muertos y heridos. No era una batalla. Era una demostración industrial de fuerza. El 27 de agosto de 1896, apenas un día después de que Zanzíbar fuera bombardeada hasta quedar en silencio, los británicos dijeron: bueno, ya está. Ahora pongamos un sultán. Pero ojo, esto no fue una sucesión tradicional. No hubo debates familiares, ni legitimidad histórica, ni ancianos sabios decidiendo nada. Esto fue más bien como cuando una empresa despide a todo el equipo y luego nombra a un nuevo jefe porque no hace preguntas. Así llegó al trono Ahmad bin Mohammed. No por ser el más legítimo. No por ser el más popular. Sino por una cualidad clave. Era manejable. Los británicos no buscaban un líder carismático. Buscaban a alguien que asintiera con la cabeza. El cónsul general Arthur Ardinge lo dejó clarísimo. Ahmad era más fácil de guiar que Khalid. Traducido al idioma real: este no nos va a dar problemas. Y Ahmad cumplió desde el minuto 1. Mientras Khalid se atrincheraba, desafiaba tratados y decía: yo mando aquí. Ahmad hizo lo contrario. Firmó todo sin rechistar. Papeles, condiciones, límites, cláusulas. Firma, firma, firma. Porque entendió perfectamente el trato. Tú te sientas en el trono. Nosotros gobernamos. Ahora viene el tema más delicado. En 1897, bajo el reinado de Ahmad, se decretó la abolición de la esclavitud. Y aquí las fuentes discuten. ¿Fue idea suya, o le empujaron la mano? Hay quien dice que Ahmad actuó por convicción personal. Pero otras fuentes son mucho más claras. El decreto se hizo bajo instigación directa británica. De hecho, la influencia real de Ahmad fue limitada. Su gran aportación al decreto fue pedir una cosa muy concreta. Oigan, ¿podemos excluir a las concubinas? Y los británicos dijeron: vale. Nivel de negociación: aprobado, raspado. Además, aunque la esclavitud se abolió sobre el papel, en la práctica el proceso fue lento, burocrático y desesperante. 10 años después, solo unas 17.000 personas habían sido liberadas de una población esclavizada de unas 60.000. O sea, abolición sí. Pero con calma, formularios y paciencia. La guerra terminó. Pero luego llegó la factura. Porque claro, uno podría pensar que cuando termina una guerra, la gente recoge los escombros, llora un poco y ya está. Pues no. En Zanzíbar, en 1896, lo peor vino después. Porque los británicos hicieron lo que mejor sabían hacer: ganar la guerra. Y luego pasar la cuenta.
Y no una cuenta simbólica, no. Una cuenta detallada, con números, con multas y con letra pequeña. Aquí empiezan las discrepancias, porque ni siquiera en esto hubo claridad. Algunas fuentes dicen que la reparación total fue de 300.000 rupias. Otras cuentan una historia todavía más cruel. Según estas, los británicos impusieron primero una multa colectiva de 500.000 rupias a las figuras influyentes de Zanzíbar. $500.000. Así, sin anestesia. Luego, en un gesto de infinita misericordia imperial, dijeron: bueno, vamos a rebajarlo. Y lo dejaron en 250.000 rupias. Pero con una condición muy clara. Hasta que no se pague, nadie sale de la cárcel. O sea, no era una multa. Era un rescate con acento británico. Clase alta, pague y siga su camino. Aquí es donde se ve lo bonito que es el sistema cuando tienes dinero. Los notables, los ricos, los influyentes. Simplemente pagaron. Literalmente compraron su libertad. Firmaron, soltaron las rupias. Y salieron diciendo algo parecido a: bueno, ha sido una semana complicada. Pero si eras pobre. ¡Ay, amigo! Los partidarios de Khalid que no podían pagar. Principalmente suajilis y comoranos sin recursos. No tuvieron opción. No cárcel. No multa aplazada. Exilio directo. Básicamente les dijeron: recoja lo que tenga y desaparezca de la isla. Así, Zanzíbar se fue limpiando de elementos incómodos para el nuevo orden colonial. Muy práctico. Muy eficiente. Muy poco disimulado. Y por si fuera poco, el cónsul británico tuvo otra idea maravillosa. Dijo: oigan, ¿y si a los notables que ayudaron a Khalid les quitamos las tierras? Dicho y hecho. Confiscaciones, ventas forzadas y destierros a sitios como Mascate o Adén. O sea, te bombardean. Pierdes la guerra. Te quitan la tierra. Y encima tu dinero sirve para indemnizar a otros. Colonialismo nivel experto. Así que no, las multas no fueron un trámite administrativo aburrido. Fueron el sello económico de la derrota. La élite local quedó descapitalizada. Las clases bajas, desplazadas. Y el mensaje grabado a fuego. Desafiar al Imperio Británico no solo te cuesta el palacio. También te cuesta cada gramo de pólvora que usamos para destruirlo. Porque al final, el Imperio no solo demolió el palacio con cañones. Obligó a los supervivientes a pagar por el castigo recibido. Y así terminó la guerra más corta de la historia. No con un tratado glorioso, sino con una factura impagable.